Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas. Son las 16:03 y vamos a dar comienzo a este webinar Agama de ¿Quieres ser Agile?, impartido por Farsad Arjomandi. Mi nombre es Jessica Carmona, consultora de Agama, y voy a acompañaros en este webinar en la parte organizativa y dando asistencia. Agradeceros el haber decidido dedicar una hora de vuestro tiempo a estar con nosotros, y antes de comenzar me gustaría comentar algunos aspectos técnicos. Informaros que esta sesión está siendo grabada, por lo que si no deseáis aparecer, os rogamos que mantengáis las cámaras apagadas y también los micrófonos. Si a lo largo de la presentación os surge alguna duda, una pregunta, podéis escribir en el chat y vuestros comentarios me llegarán directamente, y al finalizar la exposición del ponente le trasladaré todas vuestras preguntas y comentarios. Quizás algunos de vosotros ya nos conocéis, otros quizás no. Os hago una breve presentación de Agama. Agama nació en 1999 de la mano de María Julieta Balargriti, y como curiosidad, Agama pues, es una palabra sánscrita que significa el conocimiento adquirido a través de la experiencia y que refleja lo que somos. Por ello, está formada por consultores seniors con experiencia previa en puestos directivos y mandos intermedios. Nos distinguimos por generar cambio humano en las organizaciones y consideramos que influir en el ser, en las personas, es el camino más seguro para lograr la eficacia en el hacer, en el comportamiento y, por tanto, el desarrollo de las organizaciones. Los servicios que ofrecemos son formación en todos los formatos, consultoría y coaching integral a través de distintas líneas de negocio, Agama Organizaciones para ayudar a empresas privadas y organismos públicos, Agama Personas para aquellas personas que a nivel particular quieran crecer y desarrollarse, y Agama Soluciones para profesionalizar la gestión de las pymes. Y ahora sí, os presento a nuestro ponente de hoy, Farsad Arjomandi, colaborador de Agama. Durante sus más de 25 años de experiencia laboral, pues ha liderado equipos de comunicación, venta y de atención al cliente. Ha formado a un gran número de personas en venta, merchandising visual, selección, gestión del talento, así como en liderazgo de equipos. Entre otras cosas, dentro de su dilatada experiencia, ha sido profesor investigador de la Universidad Pública de Navarra y de máster en Neuromanagement en la Universidad Rey Juan Carlos, y en los últimos años se ha especializado en Customer Centricity y Agile. Es coach directivo de equipos y organizacional. Y ahora sí, doy paso a Farsad. Cualquier cosa que necesites, estaré aquí detrás, así que cuando quieras. Muy bien, muchas gracias Jessica por tu presentación. Buenas tardes a todas y a todos que estáis hoy conectados en este webinar. Un placer para mí hoy estar de nuevo aquí impartiendo un nuevo webinar. La semana pasada tuvimos un webinar sobre Customer Centricity y hoy vamos a hablar de Agile, que está también muy relacionado con algunas de las cosas que tratamos la semana pasada con respecto a Customer Centricity. Bueno, la primera pregunta que nos podemos plantear es ¿qué es Agile?, ¿no? Probablemente algunos de vosotros estéis familiarizados con ese término y otros pues a lo mejor habéis oído hablar de Agile porque se oye hablar mucho de este término, pero no sabéis todavía o no conocéis en detalle de qué se trata. En el webinar de hoy aproximadamente voy a hablar unos 40 minutos, 45 minutos para luego dejar un espacio para intercambio de preguntas y cualquier cosa que queráis comentar. Vamos a sobrevolar el Agile. El Agile es un tema muy amplio y durante los minutos que tenemos nos permite sobrevolar para que tengáis una idea general sobre qué es. Bueno, la definición que podemos dar de Agile, así rápidamente, es que son métodos y marcos de trabajo de desarrollo de proyectos, ¿vale?, que tienen en común una filosofía y unos principios de trabajo específicos. Algunos puristas del Agile nos dirían que no utilicemos el término método o metodología. A ellos les gusta más, a los padres fundadores de estas metodologías, hablar más de marcos de trabajo, ¿vale?, porque veremos que la flexibilidad es una de las características principales de estos marcos de trabajo y, por tanto, ellos desde un inicio querían huir de este término metodología. Pero bueno, como todo en la vida,
Cuando se inicia algo va evolucionando, no es estanco, no es rígido y va cambiándose. Y hay muchos autores que hablan de metodologías Agile. En cualquier caso, quería hacer esta puntualización. Y estos marcos de trabajo que están muy relacionados con el desarrollo de proyectos, porque ya veremos que el Agile nace en el marco del desarrollo de proyectos, porque el desarrollo de proyectos ha sido siempre un quebradero de cabezas para todas las empresas, porque, bueno, cuando se inicia un proyecto, por mucho que se quiera detallar, es difícil saber si se puede cumplir las fechas y el presupuesto o recursos que se tienen, ¿no? Y esto ha sido un quebradero de cabeza constante y sigue siéndolo en el desarrollo de proyectos de manera tradicional. Bueno, veremos que Agile es como una alternativa a eso. ¿Por qué surgen estos métodos o estos marcos de trabajo? ¿Por qué surgen estas, vamos a llamarlo, metodologías Agile? ¿Cuándo aparecen? Es muy importante saber. Siempre es importante tener el trasfondo histórico o el marco en el que aparecen las cosas, porque nos ayuda a entender muchas cuestiones. Y finalmente, ¿cuáles son esos principios que comparten todos estos marcos de trabajo o estas metodologías? Intentaré responder a estas tres preguntas y algunas cosas más que irán surgiendo a colación, pero principalmente en los próximos minutos me voy a centrar a dar respuesta a estas tres grandes preguntas. ¿Por qué surgen estos métodos? Pues estos métodos surgen para dar respuesta a la gestión de proyectos, específicamente en el ámbito del software, donde a priori las necesidades y exigencias del cliente no están del todo claras. Es decir, que los métodos Agile surgen para dar respuesta a la gestión de proyectos en marcos de complejidad e incertidumbre. Me gusta puntualizar esto, aunque luego, bueno, voy a introducir cierta flexibilidad, pero voy a intentar ser un poco purista al inicio de la cuestión del Agile, que el Agile es una forma, una filosofía, una forma de trabajo que fue creado para la gestión de proyectos complejos e inciertos, ¿vale? Si nosotros tenemos un proyecto en el que está muy claro para ir de la A a la Z los pasos que tenemos que dar en cada momento, pues probablemente no necesitemos Agile y podamos hacer una gestión de proyectos de manera tradicional o lo que se conoce como waterfall o salto de agua, pasando de un paso a otro. Pero como veremos, aunque esto nació en el ámbito del software, como veremos, en la era digital cada vez hay más complejidad y más incertidumbre y por eso cada vez se aplica más Agile en muchos ámbitos. Y por tanto es un buen antídoto, vamos a decir, o una buena herramienta o un buen enfoque para gestionar la complejidad y la incertidumbre. ¿Cuándo surgen? Bueno, surgen a principios de los años 90, donde hay un fuerte surgimiento de estas metodologías para dar respuesta a las rápidas y cambiantes demandas del mercado del software. Como seguramente sabéis, a mediados de los años 70 hubo un boom del software de la mano pues, de Microsoft, de Apple, de IBM y algunas otras empresas importantes. Y el software empezó a proliferarse de una manera muy, muy rápida. Y había una alta demanda en muchos campos de la empresa para implementar software, porque las empresas veían que el software ayudaba muchísimo a aumentar la productividad en las empresas. ¿Qué ocurre? Que pues con la gestión de proyectos, pues estas empresas gestionaban sus proyectos de una manera tradicional y de repente este boom fue tan grande que vieron que no podían dar respuesta con esa forma, aunque bueno, se introdujeron algunos cambios en esa forma de gestionar los proyectos, se modernizó, vamos a ver, se digitalizó, aún así no llegaban a dar abasto para dar una respuesta adecuada a la demanda de los clientes en el mercado, un mercado que estaba en plena expansión, era un boom lo que había entonces. Entonces empiezan a surgir una serie de metodologías aquí y allá, una serie de marcos de trabajo
para poder dar respuesta a la gestión de proyectos en el ámbito del software. Y así, pues, van naciendo un montón de métodos, el FFD, el Extreme Programming, el Kanban, que es algo muy antiguo, que también se mete en el mundo software, por supuesto, aplicaciones de Lean, Scrum, Clear, etcétera, etcétera. Todo un conjunto de métodos que diferentes personas en diferentes ámbitos del software empezaron a poner en marcha. Y bueno, eso se convirtió en una especie de mercado, ¿no? Cada uno pues vendía su método como el mejor, el más eficaz, etcétera. Y en un momento dado, pues muchas de estas empresas o creadores de estos métodos, vamos a decir, decidieron juntarse y decir, oye, bueno, en vez de estar aquí tirándonos pullas unos a otros, bueno, cada uno tiene su metodología, pero creemos que es importante que pongamos en común unas bases, ¿no? Y por eso en el 2001 se reunieron las principales cabezas de estas empresas o de estas metodologías y crearon lo que hoy conocemos como Agile. Agile al final es, como veis en este árbol, es un tronco común, por eso hablamos de una filosofía y unos principios comunes que tienen todas estas metodologías. Y en el 2001, ¿qué hacen concretamente? Pues escriben lo que se conoce como el manifiesto Agile. Y en ese manifiesto recogen esos principios esenciales que define estas metodologías. En el manifiesto Agile lo que se explica es que esta forma de gestión de proyectos, seguimos recordando que es en el ámbito del software, se contrapone a los métodos tradicionales del siguiente modo. En los métodos tradicionales se le da mucha importancia a los procesos y a las herramientas. La semana pasada, cuando hablábamos de Customer Centricity, hablábamos de las empresas de la era industrial que están obsesionadas con el proceso. Y las empresas de la era digital construyen sus procesos en torno al cliente. Pues los padres de estas metodologías, que al final se conocen bajo el paraguas de Agile, dijeron, no, nosotros nos hemos dado cuenta, y nuestra metodología propugna esto, que hay que dar peso a las personas y a sus interacciones, a las personas que gestionan esos proyectos, ¿no? No tanto a los procesos, sino a las personas que intervienen en los proyectos y cómo interactúan estas personas. Esto es algo muy importante. Luego dicen que la documentación exhaustiva, que era algo típico del software, aquellos tochos o tomos gordotes que se nos entregaba cuando compraba software, tenía que desterrarse, eso era una pérdida de tiempo, eso no aportaba valor, por un software que funcionara. El foco se tenía que poner en el producto, no en la documentación. Hoy nos parecerá una cosa a lo mejor extraña, pero en aquellos años había departamentos que se dedicaban específicamente a desarrollar una documentación exhaustiva del software, lo escribían todo y para ellos era una aportación de valor. Pues estos señores dicen, no, eso lo vamos a dejar a un lado, vamos a entregar lo básico, lo que a nosotros nos interesa, que el software funcione, que el producto funcione. La siguiente cosa, en la gestión de proyectos tradicionales se le da una importancia a la negociación del contrato. Expertos, abogados, diferente gente que intervienen en escribir con todo lujo de detalles el contrato, previendo pues, las dificultades que pueda haber. Estos señores del Agile dicen, no, bueno, esto no tiene ningún sentido. El mercado es cambiante, hay mucha complejidad, hay mucho de emergente y no vamos a perder el tiempo de escribir un contrato kilométrico que al final no vamos a poder cumplir. Lo que necesitamos es sustituir eso por la colaboración con el cliente. Veremos que al final en las metodologías Agile, que es Customer Centric, tenemos que tener el cliente pegado a nosotros para poder trabajar de la manera ágil, ¿no? Como os explicaré un poco más adelante. Y también en la gestión de proyectos tradicional, seguir un plan es muy importante. Tener todo, al igual que el contrato, el plan muy detallado, ¿no? Nos pasamos durante no sé cuántos meses escribiendo un plan que cuando lo vamos a poner en marcha
nos damos cuenta que ha quedado obsoleto, que no da respuesta porque las especificaciones del cliente y del mercado han cambiado. Entonces tenemos que dar una respuesta ante el cambio. Es decir, tenemos que tener cintura. No nos importa tanto tener un plan totalmente detallado, un plan a grandes trazos, porque lo que vamos a hacer es ser muy adaptables. Vamos a estar dando constantemente respuesta ante el cambio. Y este es el otro de los grandes signos de identidad de las metodologías Agile. El manifiesto Agile es, digamos, el documento en el que se recogen esos principios, esa filosofía al que antes hacía referencia, que tienen en común todas estas metodologías. Luego, cada una de estas metodologías tiene su propia filosofía y su propio libro de valores. Cada una matiza más una cosa o pone más hincapié en una cosa que otra, dependiendo de, bueno, de su enfoque, pero al final todas tienen esto en común. Por eso todos los padres de estas metodologías firmaron ese manifiesto, el manifiesto Agile, en el año 2001, porque llegaron a la conclusión que estos principios eran los que todos compartían. Bueno, bajando un poquito más a nivel de detalle, estos principios los podemos declinar en cosas como mucho más concretas, ¿no? El primero de todos es Customer Centricity. Las metodologías Agile son metodologías que han nacido en la era digital. No olvidemos que tienen en su ADN, tienen lo digital, y lo digital parte siempre del cliente. ¿Qué quiere el cliente y qué aportación de valor le puedo hacer yo al cliente? El otro gran principio es la orientación al producto. El software, que es donde nace y ahora se está aplicando en otros ámbitos, pero hay un foco importante en el producto. Hacemos todo esto escuchando al cliente para crear productos y servicios que quiere el cliente. Por tanto, esa fuerte orientación al producto, las especificaciones del producto y la respuesta que da el producto a las necesidades del cliente es muy importante. Luego, las personas. Hay un foco muy importante en las personas. Me refiero a los que colaboran, a los que participan, a los que gestionan los proyectos. Se les da una gran autonomía, se les da una gran participación, se les da mucha cancha a las personas para que puedan aportar lo mejor de sí mismos en la gestión de proyectos. Luego hay un apartado que podríamos llamar comunicación, colaboración, adaptabilidad. Es muy importante que las personas que participen en las metodologías Agile estén constantemente comunicándose. De hecho, los puristas del Agile dicen que el equipo, o al menos los puristas del Scrum, dicen que el equipo no puede estar alejado, tienen que trabajar juntos, y si pueden trabajar en un espacio común, muchísimo mejor, porque las interactuaciones son constantes. Tiene que haber una fuertes ganas de colaboración y una gran adaptabilidad, ¿vale? Y por supuesto, los managers de estos equipos tienen que tener también suficiente cintura como para dar o para abrir esos espacios de colaboración, de comunicación y estar también abiertos a la adaptabilidad. Y habría otro bloque que sería rapidez, autogestión, mejora continua y simplicidad, que también son principios fundamentales del Agile. Hay que ser rápidos, hay una fuerte autogestión, hay que dejar a los equipos que trabajen. Una vez tenemos claro lo que queremos, trabajen. Hay una mejora continua, no nos fijamos tanto en los errores, sino en los avances que hemos tenido. No nos flagelamos. Si nos hemos equivocado, hemos sobreestimado o subestimado algún proceso, lo reharemos. Y se trabaja mucho con el concepto de incremental. Cada vez entrego una cosa de más valor al cliente en mi producto. Y sobre todo buscan la simplicidad. La simplicidad. El quitar, y esto, digamos, el origen de todo está en el propio Lean, es quitar todo aquello que no aporta valor, ¿vale? Nos gusta siempre poner cosas, adornos, somos de la era industrial, que al final no aportan un gran valor a lo que el cliente quiere,
lo dejan bonito, pero no aportan valor, y que aumentan la complejidad. Pues Agile va siempre a reducir y simplificar al máximo para quedarse con lo magro. Bueno, una pregunta que puede surgir es, bueno, ¿qué tiene esto de diferente? Porque muchísimas de estas cosas nosotros ya las hemos oído, ¿no? Orientación al cliente, el producto es muy importante, por supuesto cada vez se habla más de employer centricity, que el empleado o el colaborador tiene que ser el centro de la empresa, la rapidez, claro, tenemos que ser rápidos. ¿Quién puede poner en duda la autogestión o la autonomía? La mejora continua, por supuesto. Es decir, son cosas que oímos, sabemos que son buenas. Pero aquí hay una cosa importante, que hay que distinguir entre saber y hacer. Sabemos muchas cosas, ¿vale? Pero del saber al hacer hay un importante trecho. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo durante muchos años he sido fumador y durante años he intentado dejar de fumar. Yo sabía que el tabaco es dañino, sabía que me hacía daño al bolsillo y me hacía daño a la salud y que a mi familia no le gustaba que fumara. Mis amigos, incluso en el trabajo, compañeros de trabajo, pues me echaban, como se suele decir, la charla de que no debes fumar, es malo, ¿verdad? Yo todo esto lo sabía. Pero de saber que tenía que dejar de fumar a dejar de fumar pasaron 3 años. Una cosa es entender las ideas o tener los principios mentalizados a nivel intelectual y otra cosa es interiorizarlos y pasarlos a la acción. La semana pasada, cuando hablamos del Customer Centricity y hablamos mucho de esto de la era digital, estamos en una era de cambios y más que en una era de cambios, estamos en un cambio de era y esta nueva era trae consigo nuevos modelos, nuevos paradigmas, formas diferentes de hacer, totalmente en contradicción con la era industrial. Y veíamos que aunque tenemos claro que tenemos que tener al cliente en el centro, los datos nos dicen en el día a día que no lo tenemos del todo claro, porque en nuestro hacer, en nuestros hábitos, como se suele decir, la cabra tira al monte y en nuestro hábito, en nuestro día a día, pues esos modelos no se veían reflejados en el hacer. Este paso del saber al hacer es mucho más complejo de lo que nos imaginamos. Basta con que cada uno de nosotros se mire a sí mismo y se dé cuenta lo difícil que es interiorizar un hábito e incorporarlo a nuestro día a día. Todos sabemos que hacer ejercicio es muy saludable. Cada vez hay más investigaciones científicas con gran credibilidad que hablan de los grandes beneficios que tiene hacer ejercicio. Pero todos sabemos que hacer ejercicio cuesta, ¿no? Salvo algunos que pues lo tienen como en su pasión, muchos otros nos cuesta. O sea, cuando hago ejercicio me siento muy bien, pero al día siguiente, cuando tengo que volverme a subir a la bicicleta, pues me cuesta hacerlo. Bueno, hay que hacerlo hasta que se mecanice. Bien, esto es lo que se conoce como cambio cultural. El Agile tiene muchos beneficios, pero tiene que ir acompañado con un cambio cultural. Porque los principios que hemos dicho antes no solo son enunciados, sino que hay formas de hacer diferentes en las metodologías Agile. Hay dinámicas, hay herramientas, hay roles, hay entornos, reuniones, formas de hacer diferentes que ayudan a aterrizar esos principios en el día a día. Por tanto, tan importantes son los principios a tener en cuenta como todas las dinámicas, herramientas, entornos, formas de hacer Agile
porque de esa manera nos ayudan, nos ponen, como por decirlo así, en un camino, en una autopista, para que no nos desviemos de esa autopista y poder aterrizar esos grandes principios dorados en el día a día, porque sabemos que esos grandes principios dorados nos traen beneficios. Os pondré unos ejemplos para que se vea más claro. Y lo voy a hacer con el Scrum. Scrum es uno de los marcos de trabajo más utilizados. Se dice, hay estadísticas que dicen que más o menos el 80% de las metodologías Agile que se utilizan en el mercado, un 80% es el Scrum. El Scrum es, digamos, el gran método o marco de trabajo de las metodologías Agile y es el más usado. Quizás algunos estéis familiarizados. Por ejemplo, los principios de Customer Centricity y orientación al producto. Bueno, pues en Scrum hay una figura que es el Product Owner, ¿vale? Por el Product Owner, es decir, Product Owner, el Product Owner, que es el dueño del producto, ¿vale? Es una figura, un rol dentro del Scrum muy, muy importante. Muchas veces incluso se aconseja que el Product Owner sea el propio cliente, pero a veces no es posible incorporar al cliente a... disculpa un momento. El cargador. El Product Owner es la figura que se va a encargar a estar, a veces el cliente mismo, estar encargado de escuchar al cliente, y si es el propio cliente, pues mejor que mejor, y de saber exactamente el producto, qué especificaciones tiene o el cliente quiere que tenga y no desviarnos de esas especificaciones. Y para esto se utiliza lo que se conoce como el Product Backlog, que es el repositorio en el que se escriben todas y cada una de las especificaciones del producto a grandes rasgos, y hay que seguir a rajatabla lo que se pone en el Product Backlog. Vemos que a través de este rol, que es el Product Owner, y a través de este artefacto que se conoce en la metodología Agile con este nombre, el Product Backlog, conseguimos estar centrados en el cliente y en el producto. La importancia de las personas, la comunicación, la colaboración y la autogestión lo podemos ver representado a través de la figura del Scrum Master. El Scrum Master ese es el gran animador, es el gran, incluso podemos decir coach, es el gran manager, de algún modo, que ayuda y canaliza todo el proyecto que tienen que llevar a cabo el equipo Scrum. Y también es el encargado de que no haya injerencias desde fuera, y aprovecho y hago un paréntesis, esto es muy típico cuando en una empresa que normalmente ha trabajado con metodología tradicional se introduce el Agile, pues los managers tienden a ser controladores y les cuesta dejar espacio y autonomía al equipo de expertos que trabaja en el proyecto. Y tienen una tendencia a entrar y querer invadir y a cambiar prioridades, etc. Y el Scrum Master, por ejemplo, una de sus funciones es hacer de ese muro de contención, porque una vez en el Scrum todo se escribe y todo se prioriza, se trabaja hacia adelante sin más interrupciones ni más cambios. Luego, en cada una de las reuniones que se tiene específicamente para evaluar, se evalúa si se ha avanzado lo adecuado o no, si el cliente está satisfecho con lo que se le está entregando, etcétera, etcétera, pero no puede haber interrupciones en ese sentido. Por tanto, la importancia de las personas, la comunicación, la colaboración y la autogestión queda de alguna manera garantizado y promovido por el Scrum Master.
La adaptabilidad, rapidez, mejora continua y simplicidad, pues se consigue en muchos aspectos a través de los sprints, ¿vale? Que son esos bloques de trabajo que de manera incremental van entregando partes del proyecto según una serie de prioridades que se han marcado. Bueno, lo que os quiero decir, esto no es una formación sobre Scrum, pero lo que os quiero decir que, cogiendo el ejemplo del Scrum, que es la metodología más usada, que existen una serie de roles, existen una serie de dinámicas, una serie de formas de trabajar que hacen que estos principios, que son fundamentales en el Agile, al final se aterricen y se materialicen para que no se pierda. Porque, como digo, en la columna de la izquierda, bueno, en mi izquierda, vemos una serie de principios que todos firmaríamos y que todos estaríamos de acuerdo, o la inmensa mayoría estaríamos de acuerdo con estos principios. Pero ¿qué ocurre en nuestro día a día? Pues que nos vemos desbordados porque no tenemos estos roles, no tenemos estas dinámicas, no tenemos estos artefactos, no tenemos estas reuniones bien especificadas, su forma de trabajar, y por tanto, al final, estos principios es como el agua que cae sin una canalización y se pierde. Y lo que hace Agile es que cuando el agua cae, se canaliza adecuadamente para que llegue a buen puerto. Bueno, una pregunta que os podéis decir, bueno, pues esto está muy bien, pero todo esto ¿para qué me sirve? Bueno, ya lo hemos dicho. En primer lugar, sirve para la gestión de proyectos complejos, inciertos y emergentes. Así nació Agile y para eso está hecho. Pero ¿qué ocurre? Que en la era digital, cada vez las empresas, sean de software o sean de lo que sean, están enfrentando la dificultad de gestionar sus proyectos porque el entorno mismo es cada vez más complejo. El famoso mundo VUCA, ¿no? O VUCA en inglés, VUCA en español, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Cada vez estamos en un entorno de esas características y por tanto cada vez hay más dificultad a la hora de gestionar los proyectos desde una visión tradicional, porque no es efectiva. Y por tanto, así como nació Agile para la gestión de este tipo de proyectos, el paso del tiempo nos ha llevado poco a poco a incorporar esta filosofía de trabajo en muchos otros ámbitos. Y esta es la evolución que está teniendo Agile y que desde mi punto de vista cada vez lo va a tener más, porque más allá de los padres del Agile, de los, vamos a decir, los puristas de esta metodología, que muchas veces pues, podemos leer o podemos ver incluso Alistair Cockburn, que es uno de los creadores de la metodología Agile. Se dice que cuando visitaba empresas que se lo presentaban como Agile, decía, esto no es Agile, ¿no? Y se dice que cuando llegó un día a la sede de Spotify, que bueno, se presenta Spotify como una de las empresas que mejor implementan el Agile, dijo, hombre, por fin, me ha llevado 10 años encontrar una empresa que sea realmente Agile. Bueno, desde la óptica esta, digamos, de los puristas o de los padres del Agile, pues lógicamente ellos dicen que hay que seguir unos pasos y unas formas de hacer, que no seré yo quien diga que no sea así. Pero preveo que con el paso del tiempo esta forma de trabajar, esta filosofía poco a poco se irá modificando también y se irá metiendo en el ADN de muchas empresas, porque el tiempo, la era digital así lo exige. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el Lean. El Lean nació en los años 60 en Japón, en Toyota. Los dueños de Toyota
fueron a Estados Unidos, vieron las cadenas de montaje de Ford, por ejemplo, y se quedaron maravillados. Y dijeron, bueno, pues muchas de estas cosas las tenemos que nosotros también implementar en nuestras cadenas de montaje. Pero a partir de ahí dijeron, bueno, como son los japoneses, esto lo vamos a mejorar. Y entonces lo mejoraron y crearon lo que se conoce Lean Manufacturing. El Lean Manufacturing se ha extendido a lo largo de estos últimos 50 años en muchísimas empresas de fabricación, de producción. Incluso han surgido pues, diferentes variantes del Lean, ¿no? Pero con el paso del tiempo se vio que los principios del Lean, que se basan, bueno, es difícil ahora resumirlo, pero os diré que es una metodología que busca aumentar la productividad y la rentabilidad, quitando todo aquello que no aporta valor. Lean en inglés significa magro, significa quédate con aquello que realmente te da proteínas, ¿no? Quita todo lo otro que no te aporta nada y que te aumenta tus costes y desmotiva a tu gente, ¿no? Pues muchos de estos principios luego se han desarrollado a lo largo de los años y se han aplicado en la empresa, en la gestión de las empresas. Es lo que se viene a conocer como el Lean Management. El Lean Manufacturing ha evolucionado y ha pasado a ser Lean Management. Y más tarde, el Lean Management se ha transformado y se ha convertido en Lean Startup, que por cierto es una de las metodologías Agile, para mí una de mis favoritas, sobre todo para el emprendimiento y el intraemprendimiento. Es una metodología creada por Eric Rice que está arrasando allá donde va. Ya se enseñan muchísimas escuelas de negocio porque es una forma muy ágil de poner en marcha una iniciativa, una pequeña empresa que luego puede crecer lógicamente y convertirse en una gran empresa. Entonces, así como el Lean ha tenido su evolución, Agile probablemente tenga también su evolución. ¿Y qué beneficios tiene el Agile? Bueno, esta es una comparativa que hicieron los de Bain & Company en 2015 entre lo que se obtiene a la hora de gestionar los proyectos de manera tradicional y lo que se obtiene a la hora de gestionar los proyectos con Scrum. Y los resultados son así de tajantes. Cuando lo haces con Scrum, obtienes un 87% más de capacidad para gestionar las prioridades cambiantes. Entonces vemos que el cambio de prioridades es algo que cada vez se ve más en las empresas, ¿no? Lo que pensábamos ayer que era prioritario, hoy ha ocurrido algo en el mercado, en el mundo que ya no es prioritario. Bueno, hoy lo hemos visto con el COVID-19, ¿no? Bueno, tener cintura y saber adaptarse a eso sin estar dando bandazos es algo que consigue Scrum. Un 84% más de productividad del equipo. El equipo es mucho más productivo, no hay tantas interrupciones, no hay un control excesivo y permite que los expertos, el equipo Scrum avance. Un 79% más de motivación. Hay estudios extensísimos que hablan de que la responsabilización y dar autonomía a las personas aumenta en grado sumo la motivación de las personas. Un 77% más de rapidez en salir al mercado, el time to market. Muchísimas empresas se dedican a años y años y años dedicando al desarrollo de un producto, una idea, un servicio, y cuando lanzan al mercado ya han pasado 2 años, ya no sirve. O ellos pensaban que era maravillosa la idea, pero cuando la han sacado al mercado no ha tenido ninguna aceptación. Agile lo que hace es que aprendas a sacar el mínimo producto viable al mercado. Y un 76% menos de riesgo en la gestión del proyecto. Como decía al principio, la gestión de proyectos siempre es un quebradero de cabeza porque nunca o casi nunca, las estadísticas dicen que casi nunca acabas ni en tiempo, te quedas desbordado en el tiempo, ni el presupuesto que tenías. Y esto genera muchas dificultades a las empresas. Pues Agile ayuda a reducir esos riesgos. En la revista Forbes, el 92% de 500 ejecutivos senior que fueron entrevistados afirmaron que la agilidad en las organizaciones es vital para el éxito en los negocios.
Bueno, entonces, como vemos, va a ser una tendencia, es un movimiento hacia la gestión de proyectos a través de la agilidad. Ser ágiles, ser rápidos, ser simples, va a ser una marca de identidad. ¿Qué marco de trabajo? Bueno, tal como os he dicho, yo creo que hay tres grandes marcos de trabajo. Uno es, por supuesto, Scrum. El otro es el Kanban. El Kanban es la gestión visual de proyectos. Está muy pensado en aquellos proyectos donde realmente es muy difícil saber cuántos recursos necesitas y cuánto tiempo, ¿no? Se utiliza mucho, por ejemplo, en gestión de incidencias, de software o en mantenimiento o en grandes obras en las que, bueno, a veces te metes en un jardín que realmente no sabes cómo vas a salir de ese jardín. Entonces, o te quedas enredado en las redes de esas dificultades o tienes una gestión visual que todo el mundo que está implicado en el proceso lo puede ver, ¿no? Bueno, muchos conoceréis Trello. Trello es un programa que ayuda a implementar el Kanban, ¿no? Y finalmente el Lean Startup, que para mí es una de las metodologías más interesantes que existe para poner en marcha, tanto si queréis emprender como si estáis intraemprendiendo, es decir, si en vuestra empresa os han encargado poner en marcha un producto, un servicio, un nuevo proceso, sois los encargados de poner en marcha eso, el Lean Startup es la herramienta que os va a ayudar a avanzar de manera ágil en ese proyecto que os han encargado como si fuerais los emprendedores dentro de vuestra empresa. Bueno, el mundo post-COVID se caracterizará por la digitalización completa de todas las organizaciones. Al final, la transformación digital en la que estaban embarcados las grandes empresas ha llegado a todas las empresas. El COVID-19 nos ha empujado a eso, sí o sí, y ha venido para quedarse. Entonces, aparte de tecnología, de medios, de programas, necesitamos cambiar la cultura de nuestras empresas, de nuestros equipos, a esta nueva realidad. En los últimos 20 años, los marcos de trabajo Agile han dado grandes resultados en la gestión de proyectos del software. Y gracias a esta gran efectividad, hoy en día se están implantando en organizaciones de todo tipo. ¿Y qué permiten? Pues ya lo hemos visto. Aumentan la capacidad de innovación. La innovación va a ser... Hay una famosa frase de Peter Drucker que dice que las empresas solo tienen dos grandes objetivos y solo estos dos, marketing e innovación. Entonces, la innovación cada vez va a ser algo muy necesario para poder competir y sobrevivir en la era digital. Pues Agile lo que hace es abrir las puertas a la innovación. Aumenta el compromiso de los colaboradores, como hemos visto, aumenta la motivación, por supuesto la productividad y la velocidad del proceso de transformación digital de la organización. Incluso Agile se puede aplicar para transformar o realizar la transformación digital de la organización. Ese mismo proceso se puede hacer con Agile. ¿Quieres ser Agile? ¿Quieres entrar en el arte de la agilidad? Bueno, pues desde Agama lo que hacemos es formaros, ofreceros formaciones, entrenamientos, tanto si sois empresarios y queréis introducir el Agile en vuestra empresa o aplicarlo en algún proyecto, como si estáis emprendiendo y necesitáis acompañamiento en ese sentido, como sois si sois directores de departamento o lleváis un pequeño equipo de gestión de proyectos o simplemente queréis aumentar la innovación en vuestro equipo, en vuestra empresa, en fin, queréis ser Agile y entrar en el arte de la agilidad, pues aquí estamos para acompañaros en todo lo que necesitéis.